Bueno, y en otra de las noticias que marca la jornada de este día viernes, Nicolás Maduro aseguró que está dispuesto a dialogar con Trump y Estados Unidos, aunque no se ha referido al ataque que realizó el país americano en Venezuela, del que Donald Trump dio cuenta hace algunos días atrás. Queremos conversar sobre esta situación junto al analista internacional de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, quien ya está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz año nuevo, feliz 2026 para ti, Alberto. ¿Cómo estás? Hola Paloma, muchas gracias. Feliz año nuevo también para ti. Bueno, conversemos primero de esto, ¿no? De esta intención que deja de manifiesto Nicolás Maduro durante la última entrevista que tuvo en este carpool, ¿no? En el que dice que estaría dispuesto a conversar con respecto al narcotráfico y también el petróleo, pese a los ataques militares en el Pacífico y el Caribe. ¿Crees tú que sea algo viable, pese a que también negó, ¿cierto?, que existió una segunda llamada telefónica? Porque Donald Trump dijo que habían hablado 2 veces, él dice que no, y ahora él vuelve a manifestar que sí, que tiene la intención de hablar. Bueno, aquí hay una guerra paralela que es la guerra informativa. Y tanto Donald Trump como el presidente Maduro son parte de este conflicto mediático, muchas veces entregando información contradictoria o intentando, como se podría decir de manera informal, negociar a través de los medios de comunicación. En ese sentido, Maduro ha desarrollado distintas estrategias a lo largo de estos meses para tratar de evitar una escalada de este conflicto con Estados Unidos. Y el planteamiento de que está dispuesto a conversar, sin duda que es una muestra de ello. Ahora, lo importante es si acaso Donald Trump está interesado en recoger esa propuesta y volver a hablar con él. Tú mencionabas que lo único que está claro es que al menos hubo un llamado telefónico en donde conversaron, que está confirmado. Si es así, eventualmente podrían volver a hablar, pero lo cierto es que independientemente de lo que puedan decirse, aquí hay que tener claro que tras bambalinas, lejos de las luces de los medios de comunicación, lejos de la opinión pública, sin duda que hay conversaciones, negociaciones que no conocemos. Es poco probable que esto esté estancado y la pregunta es, ¿qué es lo que se está negociando en términos reales? ¿Qué posibilidades caben dentro de eso? Hay algunos que dicen que Estados Unidos estaría muy interesado, por ejemplo, en conseguir, además de la salida de Nicolás Maduro, también, por ejemplo, reservas de petróleo. Según lo que hemos escuchado durante los últimos días, ¿qué piensas que cabe dentro de esa negociación? Lo que hemos visto desde el comienzo es el tema del narcotráfico. Ese ha sido el argumento, la justificación que Donald Trump ha puesto sobre la mesa para este despliegue aeronaval que está en el Caribe desde fines de agosto del año pasado. Y hemos visto cómo han ido cambiando las estrategias. Primero los ataques a las supuestas narcolanchas, después los petroleros y aparentemente estamos ya en una tercera etapa en donde Estados Unidos está atacando blancos en tierra firme, en suelo venezolano. En ese contexto, lo cierto es que para Trump el tiempo está empezando a correr en contra. ¿Por qué? Porque al comienzo se pensaba que esto se iba a resolver de manera muy rápida y que Sí. la caída de Maduro era prácticamente inevitable. Sin embargo, para sorpresa de todos, hemos visto que Maduro mes tras mes se mantiene en el poder, bailando, cantando, participando de fiestas con la gente, etcétera. Y eso ahora, como te decía, le está jugando en contra a Trump. Este despliegue en el Caribe cuesta millones de dólares todos los días. Sí. Dentro del Capitolio ya hay congresistas de ambos partidos que están empezando a ser muy críticos respecto de esto. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Por qué no hay resultados? Se hablaba de la salida de Maduro y ese es un tema que aparentemente es muy simple, que Maduro deje el poder voluntariamente, garantizando su salida a otro país, pero hay una serie de otros elementos que complican eso. En primer lugar, el hecho de que desde 2020 un tribunal del sur de Nueva York requiere a Nicolás Maduro en una investigación por narcotráfico. Para Estados Unidos, Maduro es un presidente ilegítimo, líder o co-líder de un cartel del narcotráfico que sería el cartel de los soles. Entonces la pregunta es si Estados Unidos estaría dispuesto a que saliera del poder de Venezuela y no terminara en una corte en Estados Unidos como el Chapo Guzmán, por ejemplo. Mm. Por otro lado, si Maduro abandona el poder, ¿quién queda?
Probablemente para Estados Unidos lo ideal no es que haya simplemente un cambio de caras, sino que sea el inicio del fin del régimen chavista. ¿Y cómo se puede garantizar eso? ¿Cómo se puede conducir esa transición? ¿Quiénes van a ser los protagonistas de eso? Y sobre todo, ¿cómo garantizar que las Fuerzas Armadas venezolanas, que son chavistas, no busquen tomar el control y que esto eventualmente no se transforme en una guerra civil? Hay que recordar que dentro del régimen no solamente hay militares, hay muchos civiles, millones de venezolanos que durante más de 2 décadas se han beneficiado con la existencia del chavismo. Mm. Entonces, en ese sentido, decapitar al régimen parece algo simple, eventualmente rápido, pero es mucho más complejo, sobre todo pensando en el escenario del día después. ¿Qué pasa el día después de que Maduro abandone el poder con su familia, su círculo de hierro, etcétera? Claro, también, y las posibles consecuencias que esto podría derivar también en lo que mencionabas tú, ¿no? Si es que Nicolás Maduro termina o no respondiendo ante la justicia. Ahora, esta negociación que ha demorado meses, hablamos de que el primer ataque a esta presunta narcolancha ocurre el pasado 2 de septiembre. Llevamos ya Así es. varios meses en esto, con un tremendo despliegue, lo mencionabas tú también, que ha costado millones de dólares a Estados Unidos. Por lo tanto, quizás esto hace pensar que Nicolás Maduro está quizás un paso adelante en esta negociación. Se hablaba de un plazo máximo que iba a ocurrir antes de Navidad, ya comenzamos el año 2026. ¿Se podría suponer eso, que Nicolás Maduro la verdad es que está respondiendo a este gallito, por decirlo de alguna manera, ante Donald Trump? Pareciera que toda esta estrategia del presidente Trump no ha logrado los objetivos que se buscaban originalmente. Maduro no parece estar contra las cuerdas, no parece estar particularmente afectado, ¿verdad?, en términos económicos, políticos, militares. Entonces, en ese sentido, hay que recordar que ya hemos pasado por distintas etapas. En algún momento se hablaba de que podía ser el 10 de diciembre, que fue Sí. cuando María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz. Muchos especulaban que probablemente para esa fecha Maduro ya no iba a estar en el poder o que iba a ser al día siguiente. En fin, otros decían antes de Navidad, antes de Año Nuevo. Me parece que en este instante la única fecha que podría ser relativamente significativa es el 20 de enero, que es cuando Donald Trump cumpla un año de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Probablemente ese día va a haber discursos, balances, etcétera, y él va a querer destacar los puntos más brillantes de su gestión. Y sería extraño que Venezuela, al momento de cumplir su primer año, el primer año de su segundo mandato, todavía fuese un tema pendiente. Es un escenario posible, pero lo cierto es que mientras el tiempo avanza, pareciera que Maduro se muestra más sólido de lo que Trump parece querer mostrar. No, claro, y lo mencionabas tú también, ¿no? Cada vez que aparece en televisión se le ve muy relajado, recorriendo las calles de Caracas, aparentemente sin mucha escolta, bailando, cantando y haciendo más que nada su vida como de manera más o menos normal. Ahora también cuesta entender todo este despliegue, todo lo que se ha dicho y que nada finalmente se concrete. Y los dichos del presidente Donald Trump durante los últimos días mencionando que hubo un ataque terrestre en Venezuela y hace pocas horas Nicolás Maduro no negó ni tampoco finalmente dijo que era verdad lo de estos ataques. La información de todas maneras acá también ha sido bastante reducida de ambos lados, porque Donald Trump muchas veces menciona a veces algo, pero pruebas tampoco las muestra, al menos de manera pública, ¿no? Efectivamente, hay una guerra comunicacional por ambos lados y la opinión pública, los medios de comunicación, la comunidad internacional parece estar al medio. En ese aspecto, lo que uno puede apreciar es que claramente Donald Trump busca ejercer presión constante sobre el régimen de Maduro. El problema es que esta presión no parece estar siendo suficiente. Para Trump, la idea de una invasión, de una operación terrestre a gran escala, teóricamente estaría descartada. Porque hay que recordar que durante su primer mandato, él fue particularmente crítico y se enfocó precisamente en eso, en sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán y de Irak. Em, y la idea de ahora iniciar una guerra en la cual despliegue tropas en suelo venezolano sería tremendamente impopular,
no solamente para la oposición demócrata, sino también para sus propias filas MAGA. Entonces, en ese sentido, está un poco atrapado. La idea de operaciones en suelo venezolano, por ejemplo, utilizando drones, operaciones de sabotaje, tal vez incluso el lanzamiento de algún misil Tomahawk del submarino que está instalado ahí en el Caribe, podría ser una acción que generara efectivamente mayor presión sobre Maduro y que se diera cuenta de que corre riesgo directo. Ese es un escenario. En este minuto, a pesar de la cantidad de buques, incluyendo al portaaviones Gerald Ford, que es el más grande y el más moderno de la flota estadounidense, Estados Unidos en el Caribe no tiene las tropas suficientes para iniciar un desembarco y una invasión por tierra. No lo tiene. Por lo tanto, en ese sentido, las opciones que le quedan son pocas. Seguir presionando por el lado tal vez de sanciones, generando más ataques en el Caribe, eventualmente otro ataque en suelo, tal vez ahora no en un muelle, sino en contra de puntos más importantes. En algún momento recordemos que Trump dice, nosotros sabemos quiénes son, dónde viven. O Sí. sea, si el día de mañana cae un par de misiles de un dron en una casa, en un edificio de departamentos, en una instalación militar que Estados Unidos diga que está vinculada al cartel de los soles, eso va a cambiar completamente el escenario de esta crisis que ya lleva muchos meses, como dices tú. Bueno, y para terminar, Alberto, ¿crees tú que sería un fracaso para Donald Trump si es que él finalmente no logra sacar a Nicolás Maduro, ya sea por la vía diplomática, por decirlo así, o por esta eventual y, como mencionas tú, casi más difícil de realizar operación terrestre? Creo que la mejor forma de responder eso es remitirnos a un documento que salió hace varias semanas ya, que es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en donde básicamente ahí lo que vemos son los lineamientos de Estados Unidos para cómo relacionarse con el mundo. Recordemos que en algún momento ahí se decía, criticaba mucho a Europa y que Europa si seguía por el camino actual iba a terminar desapareciendo, hablaba de China, y cuando uno buscaba en el índice de América Latina no lo encontraba. Lo que sí estaba era un capítulo que era Hemisferio Occidental, dentro del cual está América Latina. Y ahí las prioridades son básicamente tener una presencia y un control efectivos en esto que se denomina hemisferio occidental, establecer lazos fuertes con gobiernos aliados y tratar de restringir al máximo la influencia y presencia china y rusa. En ese sentido, Venezuela sin Maduro va a causar un golpe fuerte a estos dos gigantes. Hay que recordar que Venezuela le debe más de 60.000 millones de dólares en préstamos a China. Venezuela ha sido históricamente el principal comprador de armas rusas en Sudamérica, Exacto. etcétera. Y además también hay otras versiones de que dicen que en el fondo grupos como Hezbollah usan Venezuela como base de operaciones cuando se despliegan en América Latina. Entonces, más allá de lo que pueda significar para la región, la salida de Maduro y el fin del chavismo va a tener un impacto más allá de las fronteras de América Latina. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que también tenías tus compromisos, así que muchísimas gracias de parte de todo el equipo y que tengas un muy bonito año 2026. Nos vamos a ver seguramente hablando hasta de esto mismo varias otras veces más. Probablemente habrá más noticias sobre esto mismo. Muchísimas gracias. Que Que estés te vaya bien. bien, chao, chao.